So for my project, I originally was going to do it on food, and I had my house mom teach me how to cook paella. But while she was cooking and teaching me how, I was really interested in the way she was talking about how a woman should be a good cook and how it's a wife's role to be a great cook, a great cleaner. Husbands love it when a woman knows how to cook, and so I changed my topic to a woman's role in the Spanish society. And so for my project, I interviewed 3 different Spanish women from 3 different generations to get a feel for how they thought a woman should act and behave in society and what their role is in the household and in the workforce. So my first interview is with 20-year-old Valeria. My second interview is with my Spanish teacher, Nuria, who's around 40 years old. And my third interview is with my house mom, Mercedes, who's 81 years old. And these are the interviews. En la casa, ¿quién es el responsable de cocinar? La madre o el padre? Los dos. ¿Los dos? Sí. ¿Y de limpiar? Los dos. Los dos. Es importante para las mujeres dejar su trabajo por un tiempo después de tener un bebé para cuidarle. Sí. Sí. ¿Y por cuánto tiempo? Unos 6 meses. No sé. Bueno. ¿Es posible para una mujer trabajar la jornada completa y cuidar de su casa y su familia? Sí. Sí. ¿Quién es más responsable del cuidado de los niños, el padre o la madre? Yo creo que los dos. ¿Los dos iguales? Sí. ¿Qué trabajo es el más importante, el de padre o el de madre? Los dos. ¿Los dos? Sí, sí. Sí. ¿Y cuál es el papel de las mujeres en la cultura española? ¿En la qué, perdón? ¿Cuál es el papel de las mujeres en la cultura española? El papel, el rol. No sé. Es típico para las mujeres quedar a su casa con los niños y limpiar y cocinar, o es más típico trabajar mucho. ¿Qué es? Yo pienso que estar con los niños también, pero también trabajar, o sea, Sí. sí, igual. ¿Quién es el responsable de cocinar? Bueno, yo creo que ahora está cambiando, pero todavía pienso que quizás un poco más la mujer. En algunas casas quizás los hombres, pero creo que más la mujer. ¿Y de limpiar? La mujer también, pero ahora algunas familias prefieren tener una señora de la limpieza y limpian. Si los dos trabajan, en muchas familias una persona extra limpia. Es importante para las mujeres dejar su trabajo por un tiempo después de tener un bebé para ayudarle. Pues creo que sí. Sí, las mujeres en España tenemos 4 meses, pero muchas chicas, la mayoría, dejan un tiempo su trabajo para cuidar los bebés. Un poco más de tiempo, sí. Sí. ¿Por cuánto tiempo es normal? Pues si es posible, quizás 6, 7 meses, cuando el bebé es un poquito más mayor. Y después, pues los bebés o los cuidan los abuelos o van a la escuela, bueno, a la guardería. ¿Es posible para una mujer trabajar la jornada completa y cuidar de su casa y su familia? Bueno, posible sí es posible, pero también es difícil. Pero normalmente las mujeres en general sí que lo hacen, trabajan en casa, fuera de casa, con los niños. Entonces posible sí es, pero es difícil combinarlo todo. ¿Quién es más responsable del cuidado de los niños, el padre o la madre? Bueno, no sé, ahora ya en las familias que son un poco más jóvenes, creo que los dos más o menos son responsables. Creo que los dos. Quizás siempre la madre, creo que la madre siempre un poquito más, en general. ¿Qué trabajo es el más importante, el de padre o el de madre? Pues
No sé, creo que todavía en algunas familias el del padre es más importante. Quiero pensar que ahora está cambiando y los dos son iguales, pero quizás todavía un poquito más el del padre. ¿Y cuál es el papel de las mujeres en la cultura española? Pues también quiero pensar, y realmente pienso, que ahora está cambiando. Antes la mujer tenía que estar en casa y cuidar de los niños, pero yo pienso que ahora el papel de las chicas ha cambiado. No solo es la mamá que está en casa, sino también es una profesional que trabaja y que puede combinar las dos cosas. En la casa, ¿quién es el responsable de cocinar? Ya no me acuerdo. La Mercedes. Sí. La Mercedes. La mujer. Sí. ¿Y de limpiar? ¿De qué? ¿Limpiar? ¿De limpiar? ¿De qué? ¿Limpiar? ¿Limpiar? Ah, limpiar. Sí, sí, sí. La mujer también. Sí, siempre. Bueno, cuando viene Marcia, tengo una mujer que viene una vez o dos a la semana. Sí. Es importante para las mujeres dejar su trabajo por un tiempo después de tener un bebé para cuidarle. Sí, es muy importante. Sí. Primero es el bebé, dijo, pero el trabajo no es para mí. ¿Por cuánto tiempo? Unos 6 meses, creo. Sí. Eso tendría que saberlo las mamás. Yo ya soy abuela y hace tanto tiempo que no. ¿Es posible para una mujer trabajar la jornada completa y cuidar de su casa y su familia? ¿Es importante qué? ¿Es posible para una mujer trabajar una jornada completa y cuidar de su casa y su familia también? ¿Sí es importante? No, es posible. Sí. ¿Sí, es posible? Un poco difícil, mucho trabajo, pero... Sí. ¿Quién es más responsable del cuidado de los niños? ¿El padre o la madre? La madre, en general, los dos, pero la madre más que... Sí. ¿Qué trabajo es el más importante? ¿El de padre o el de madre? Depende, en la casa de la madre, Sí. ¿Y Para los niños de la afuera de la casa? pues el padre, Sí. ¿Y por qué? porque es el responsable de llevar, de mantener a su familia, llevar a casa el dinero para mantener a su familia, la casa, a sus hijos, la mujer. ¿Y cuál es el papel de las mujeres en la cultura española? Pues ahora es bastante más importante que en tiempos pasados, mucho más importante. Sí. So as you can see, the answers from the three women vary drastically, especially between 20-year-old Valeria and 81-year-old Mercedes. And this can be explained by understanding the history of women in Spain. So my house mom, Mercedes, grew up during the Franco regime, when Spanish law discriminated strongly against married women and women in general. There was the permiso marital, in which a wife was prohibited from almost all economic activities, including employment, ownership of property, and even traveling away from the home without her husband's consent. And at this time, the government also advocated a policy of perfecta casada, which translates to the perfect housewife, and angel del hogar, angel of the home, just reinforcing the subordinate role of the women in the household and in society in general. Women, for example, even had to enroll in a 6-month training program in which they prepared for motherhood. The law provided for less stringent definitions of crimes such as adultery and desertion for husbands instead of for wives.
So finally, in 1975, the year that Franco died, the permiso marital was abolished. Then laws against adultery were canceled in 1978, and finally divorce was again legalized in 1971. So because of the way that society was under Franco's regime when Mercedes was growing up, that can explain why she thinks the woman's role in the household is strictly for cooking and cleaning, and why she thinks a man's job is much more important than a woman's. And while Nuria didn't grow up under Franco's dictatorship, she was raised by a woman who did, her mother, and thus her beliefs are very likely to be influenced by that. She understands that times are changing and that what a woman is supposed to be is changing, but she did think that women were more responsible for tasks like cooking, cleaning, and taking care of the children, and she did think that a man's job is a bit more important than a woman's. So lastly, when we look at Valeria's interview, who's 20 years old, you hear that she believes that the role of the man and woman in the house should be completely equal. They should both cook, they should both clean. She has a very modern outlook on the role of women in society. And we can kind of contribute to this, to the fact that during a large portion of her childhood, Jose Luis Rodriguez Zapatero was the socialist prime minister, and he had a very feminist agenda, and he pursued many policies aimed at gender equality. Over half of his cabinet was made up of women, and so this can kind of just explain why she has a much more equal outlook on society. Something I found to be very interesting was that all three women agreed that they believe it is important that a woman takes time off work after having a child to be with the baby, and this was especially interesting to me because after having me, my mom didn't take any time off work. I was just put into childcare, and I feel like that was kind of normal in the United States. And I think that this difference can be attributed to the fact that there are maternity leave laws in Spain, and after having a baby, statutory maternity leave in Spain is currently 16 weeks of paid leave from work. And in the US is the only developed country that doesn't guarantee paid maternity leave or parental leave to workers. And in the US, this type of leave is considered a benefit given to workers by their employers, and only 12% of workers have reported having such coverage in a study completed in 2013. So while you witnessed throughout the interviews that times are changing, and you saw that Valeria had a very modern day outlook on the role of the woman in society, and she thought that the gender roles should be very equal, society still has a lot of work to do on gender equality. Currently in Spain, women on average earn 19.3% less than men for the same work, and they rarely get promoted above them. And while 61% of men are in employed work, only 51% of women are. And this just proves that while society is changing and the outlook of the role of the woman in the household has changed drastically from Franco's regime to today, there still needs to be work done on society. Thanks for watching.